Ok, se cortó, jóvenes, ¿no? ¿Qué cosa? Se cortó. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando todos, ¿no? A ver, tengo aquí 1, 2, 3, 4 estudiantes. Esperemos un ratito. Ok, a ver. Continuemos entonces, ya están casi todos. Entonces, cuando hacemos referencia a la política de cambios en el valor adquisitivo de la moneda boliviana respecto al dólar estadounidense u otras monedas, nosotros no podemos facturar o vender a 6.96 y cobrar a un tipo de cambio diferente que sería 7. No se debe, pero se hace. Muchas empresas hacen eso. Y te dicen, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo necesito dólares para pagar mi producto. Y yo voy y lo compro en el mercado informal a 7. Bueno, a 6.96. La diferencia, bueno, lógicamente es una producción por si sube el dólar, la inflación. Ok, que ustedes se dan cuenta, ¿vale? Que ustedes identifican esa transacción. Imagínense, el tipo me paga en bolivianos 7.000. $2.000 a 7.000. Yo dentro de mi contabilidad le tengo por cobrar Juan Pérez 6.970. Descuento los 6.960 y me quedan todavía 40 bolivianos volando. ¿Sí? Producto de esa operación. ¿Qué hago? Tendría que registrarlo como otros ingresos. Pero eso, bueno, eso es lo que se tendría que hacer. Pero de acuerdo a esta normativa, no se debería procesar así. ¿Por qué? Porque nosotros, si contabilizamos o llevamos a contabilidad un tipo de cambio, en este caso 6.96, todas nuestras transacciones deben estar cotizadas bajo ese tipo de cambio. Si yo facturé 6.960, pues el tipo me puede pagar $1.000, que equivalen a los 6.960. Si me paga en bolivianos, me paga los 6.960, que es incluso lo que yo le facturé. ¿Ya? Entonces, sucede en esa situación. No, esas políticas que establecen las empresas y demás. Imagínense ese problema cuando la operación es arriba de 50.000 bolivianos. Tengo que bancarizar, el tipo me paga en bolivianos y me, ¿no?, deposita a mi cuenta bancaria, ¿no? Qué sé yo, ¿no? 400 bolivianos más, son $10.000, ¿no? Son 69.400, pero el tipo me paga son 70.000. Entonces son 400 bolivianos por debajo y me hace un solo depósito, plac, ¿no? 70.000. Tremendo problemón que me armo, ¿no? Con mi bancarización, porque tengo que, en este caso, respaldar con un medio fehaciente de pago emitido por una entidad bancaria legalmente autorizada para poder respaldar esa transacción. Ok. Entonces, respaldo con ese documento bancario esa operación, pero resulta que no paga, ¿no? Yo facturé 6.970, pero resulta de que cobré 70.000. 400 por demás. Yo lo puedo reportar así en bancarización, sí, pero eso se deberá ser observado. Porque ¿qué va a pensar la administración tributaria? No, este señor lo que está haciendo es evadir impuestos, lo primero, ¿no? ¿Por qué? Porque si le cobró 70.000, debería haber facturado 70.000 y no 69.200, está pagando menos IVA y por ende va a pagar menos IVA. Lo contrarizó como otros ingresos. Bueno, ya, el IVA se salva. Pero resulta de que no está tributando. Imagínense, tremendo problemón al que yo me meto. Solamente por manejar un tipo de cambio distinto de la operación que estoy, distinto al que yo registro mis estados financieros. Si ustedes ven, los bancos manejan un tipo de cambio diferente, 6.90, 6.86, 86, creo que 85 incluso, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, lo que pasa es que el sector bancario está regulado por la AFI y la AFI emite una circular, los bancos también en este caso establecieron, concordaron y aceptaron a través de SOBAN y
Se concordó a través de una circular de la ASFI de que la contabilidad de los estados financieros de los bancos sea a 6.85. Debidamente aceptado. Ahora alguien dirá a ustedes, ah, no, pero si yo tengo mi empresita y quiero, en este caso, contabilizar a 6.85, al 6.86, ¿por qué no? ¿No? Bueno, también está, no hay ninguna restricción. El requisito es que mantenga todos esos registros a ese tipo de cambio, y los bancos lo hacen. ¿Por qué? Porque se necesita uniformidad. Fíjense, en la primera parte sus compañeros hablaba de esta parte. Acá, bueno, disponer de información financiera, económica, patrimonial importante que contribuya a la adecuada interpretación, análisis de estados financieros comparativos entre ellos, ¿no? Pero que deben estar expresados con los mismos procedimientos. Esa es la idea. A ver, por acá. Las políticas son adoptadas por la entidad. Por aquí habla de... Fíjense, uniformidad y consistencia. Aquí habla. Dice, una vez adoptada una política contable de registros y expuestas en los estados financieros, se debe aplicar en forma consistente durante la gestión y en forma uniforme del año en año, para propósitos de comparación. Cualquier cambio efectuado en la política contable debe considerarse la normativa 13, cambios contables y su exposición, es lo que ustedes, sus compañeros iban a poner, la anterior, ¿no? La anterior norma, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Esa parte no se preocupe. ¿Por qué? Porque esta norma habla justamente cómo podemos procesar esos cambios contables, ¿no? Y exponerlos, revelarlos en las notas. Pero, bueno, estamos hablando de esta norma de contabilidad 14 sobre lo que hace referencia, a ver, a las políticas contables, ¿no? Entonces, estas políticas contables, si bien incluso pueden ir en contraposición de la normativa legal, y si la empresa decidió usarlo, pues tiene toda la obligación de mantenerlo, ¿no? Y revelarlo en los estados financieros, ¿no? Más que todo en las notas. Fíjense, una empresa puede utilizar un método, hablaba de la previsión para cuentas incobrables, ¿eh? ¿Qué son las cuentas previsión para cuentas incobrables? Es, en realidad, una previsión que va a asignarse al gasto por, en este caso, por ciertas cuentas por cobrar que posiblemente no sean cobradas, de acuerdo justamente a un historial, ¿ya? Porque las empresas tienen que considerar una previsión, es decir, de todo lo que yo vendo, yo estimo que máximo un 5% no llegue a cobrar, por cualquier situación. Por ahí, el titular, dueño único de esa empresa falleció, sonamos, ¿no? No sé que le hayamos puesto un seguro de gravamen a esa operación, que es muy poco probable. Ok, entonces, yo puedo utilizar un método diferente al que establece y reconoce el decreto 24051, sí. ¿Eh? Porque ¿cuál es el que reconoce el decreto 24051 como gasto deducible? La suma de quebranto, le llaman, ¿eh? Ah, ok. Pero yo puedo utilizar un porcentaje fijo, ¿no? Es decir, de acuerdo a mi experiencia, 5%, 8, 10. Pero la suma de quebrantos me dice, y eso es importante, yo puedo seguir con ese método, debo revelarlo en las notas, solamente el método del porcentaje en función a las ventas, a las compras, o en función a la relación compras y ventas, ¿no? Del periodo. Ok. Si bien yo voy en contraposición para temas de liquidación del IWE, puedo hacer el ajuste en el anexo 7 para solamente considerar como un gasto deducible el valor que corresponde, ¿no? De acuerdo al cálculo del método
de quebrantos. Y la diferencia puede ser un gasto no deducible. Y se acabó. Ese problema, ¿no? La pregunta aquí es que por ahí yo me di cuenta, no, hay que utilizar quebrantos, debería cambiarlo a medio año. No, señor, no. Una vez usted arrancó la gestión con ese método, tiene que acabar y debe hacer un análisis y utilizar la norma de contabilidad 13 si quiere hacer cambios contables en la exposición de los mismos, ¿no? O mantenerse de acuerdo a la norma de contabilidad 14 sobre las políticas contables, ¿eh? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Debemos ser uniformes. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es también que estos estados financieros sean comparables de un año a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecen a una misma política, procedimiento, registro y demás. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con relación a esta norma de contabilidad? Jóvenes, ¿están ahí? Ya. Ok. Vamos a continuar. Como el grupo número 13 no va a exponer la próxima clase, ¿no? ¿No, Bruno? ¿Está Bruno ahí? Bruno, ¿está por ahí? A ver. Vanessa. Creo que sí, para ingresando y saliendo, ¿no? Lo vi hace rato, ahora ya no lo veo. Sí, está teniendo problemas, me imagino, de conectividad. Ok. Entonces, vamos a avanzar el tema, bueno, vamos a avanzar algo del tema que tendríamos que haber visto de acuerdo al cronograma de avance, ¿ya? Nuestro el grupo número 3 entonces quedaría pendiente para la próxima clase. A ver, vamos a entrar acá. Ok, habíamos visto hasta el código de ética. Ya están ya, ¿no? Vamos a ver. Tampoco. A ver, vamos a ver. A ver. Ok, código de-
Ya, ok. Esta unidad vamos a ver, ok. Ok, esta es la unidad antes de entrar ya a la parte práctica. Ya, ejecución de la auditoría financiera sobre activos corriente y no corriente. Ya, para realizar una auditoría a este rubro, ¿no? Debemos primero identificar qué son los activos, ¿no? Tener una definición clara. La auditoría del activo es la parte de la auditoría contable que revisa las cuentas del activo, tanto corriente como no corriente. Ok, pero ojo, no solamente revisamos las cuentas del activo, también revisamos las cuentas del pasivo. En realidad revisamos los estados financieros que elabora, en este caso, la empresa y que ellos son responsables de esos estados financieros. Y que nuestra responsabilidad como auditores es solamente dar una opinión sobre la razonabilidad de estos estados financieros. ¿Ya? Por eso que nuestro objetivo de auditoría, por ejemplo, es verificar que dichas cuentas se han contabilizado de manera que refleje la imagen fiel de la empresa, ¿no? Ese es nuestro trabajo como auditores. Ah, que el saldo que refleja ahí efectivamente obedece al saldo real después de haber realizado todas las operaciones reales que ejecutó la empresa durante ese periodo o esa gestión. Entonces, dice, la auditoría, ¿no?, pretende obtener evidencia que distintas partidas, tales como existencia, derechos, cobros, cliente, valoración o, en este caso, de intangibles, maquinarias, etcétera, etcétera, se encuentran contabilizadas acorde al marco de información financiera aplicable y no presenten errores ni omisiones significativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la auditoría? En este caso, para nosotros, es un examen crítico sistemático en el cual validamos la razonabilidad de los saldos que se presentan en el estado financiero, ¿no? ¿Para qué? Para identificar que no existan errores ni omisiones significativas que puedan alterar el saldo de los mismos. Ya, ok. Por eso nosotros hacemos nuestra auditoría y decimos, ok, el saldo de caja es correcto. ¿Cómo, por ejemplo, yo puedo verificar que el saldo de caja es correcto? Ah, lo primero que puedo decir es, señores, ¿hicieron un archivo de caja el 31 de diciembre? Sí, muéstreme, pasen una fotocopia. Ok, listo, me pasan la fotocopia. Y evidencio o pido lo que es la política de control interno de la administración de caja, ¿no? Cómo debería manejarse de acuerdo a la política y verifico cada una de cada uno de los movimientos de esta caja. Partidas de mayor riesgo en un trabajo de auditoría financiera. En relación del activo no corriente podemos citar las relacionadas con el inmovilizado material. Las empresas en algunas ocasiones pueden sobrevalorar sus activos, en este caso terrenos, construcciones. Esto puede ser, por ejemplo, para presentar sus estados financieros más sólidos y ser más atractivos para los inversionistas o a efectos de fusión. ¿Ok? Es decir, ok, voy a mostrar mayor patrimonio, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros como editores debemos verificar si existen estas situaciones. Ok, sigamos. Partidas de mayor riesgo de un trabajo de auditoría.
existe, siempre existe. En realidad, nosotros como auditores queremos identificar estas partidas de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque con eso, ¿no? Con identificando estas partidas, nosotros como auditores vamos de alguna forma descartando, ¿no? O reduciendo el propio riesgo que sufre el auditor, que es el riesgo de detección, ¿no? Ah, no, nosotros como auditores, muchas se nos pasó detectar justamente esa transacción y por ende los estados financieros no son razonables. Y pasa, ¿no? En relación del activo corriente podemos citar las relaciones con existencia sobre todo en la relación, en este caso, de la variación de un año a otro, aunque debe existir una coherencia entre el nivel de ingresos de una empresa y la variación de existencias que ésta ha tenido, en ocasiones son sujetos de manipulación. Esto puede realizarse, por ejemplo, de cara a presentar un menor resultado del ejercicio. ¿Para qué? Para tributar menos, pues no es el fin, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar esa situación. Ejecución de la auditoría. Ok, entramos a la etapa de la ejecución de la auditoría. La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la base anterior, continuada con la obtención de información, la verificación de los resultados financieros, en este caso, están relacionados con los hallazgos y las conclusiones de componentes independientes y la comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y efectividad de sus operaciones. Entonces, dentro de lo que va a ser el trabajo de campo de la auditoría, nosotros podemos identificar ciertos hallazgos. Los hallazgos que ciertos indicios en el cual identificamos que no está en función al control interno y que existen ciertas características en esas operaciones, las cuales necesitamos, en este caso, cruzar o validar esa información, qué sé yo, con la gerencia de la empresa, del jefe de área, ¿no? Para validar ese hallazgo. Ojo que los hallazgos, cuando en realidad cumplen ciertas condiciones de que sea plenamente evidencias, ¿no? Evidentes, suficientes y competentes, pues podemos considerar que los hallazgos se pasan a ser evidencias que van a formar parte del informe final como respaldo del informe. Ya eso es importante hacerlo ahí, ¿no? En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo destinado para ejecutar la auditoría, el que se divide en el 50% para el desarrollo de los hallazgos y conclusiones y el 10% para continuar con los resultados en el proceso de examen a los funcionarios de la entidad. Fíjense, aquí ya más o menos estamos planteando 60% para la etapa de la ejecución, 50%, ¿no? Para desarrollar los hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar los resultados. Imagínense, 60% para la etapa de la planificación, 50% el desarrollo de hallazgos, es decir, la ejecución de la auditoría, y el 10% solamente va destinado para la elaboración del informe. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos mis papeles, ¿no? Yo digo, tengo que validar, ojo, ¿no? y analizar cada uno de los hallazgos para identificar si es que son suficientes, competentes y relevantes, ¿no? Eso es importante. Ahí en el tema de la elaboración ya del informe final. Bueno, el proceso de la auditoría, y aquí viene la parte práctica, el proceso de la ejecución de la auditoría financiera, bueno, se encuentra compuesta por dos partes. La primera, el legajo permanente, y la segunda, el legajo corriente. ¿Ya? Un legajo corriente, que son los dos legajos más importantes.
Ok, legajo permanente y corriente, ¿no? ¿Qué son esos, no? Ustedes dirán, ay, ¿qué es el legajo corriente permanente? Me imagino que ustedes ya lo habrán visto en Autoridad Financiera 1. Pero aquí vamos a hacer un breve recuerdo y en función a eso vamos a ir trabajando ya nuestros legajos, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Legajo corriente y permanente. Ese es el trabajo de ustedes, ese es el trabajo final, ¿ya? Eso es lo que sí les encargo mucho. Entonces, ¿qué es el legajo permanente? ¿No? Es utilizado para documentar todo lo relacionado con el proceso de la planificación, la información básica obtenida sobre la cual sustenta la planificación y el plan de acción propiamente dicho. En otras palabras, referencia toda la información de los clientes, es decir, su estructura e información que el auditor considera importante para solicitar. Imagínense ustedes, voy a hacer la auditoría a la empresa XYZ. ¿Qué necesito? Ah, páseme su NIC, páseme su acta de constitución. Quiero saber si efectivamente ustedes son esa empresa que ustedes dicen decir. Ah, ok, está el acta de constitución. ¿Quiénes son los socios? ¿Cuánta de la participación de los socios está en el acta de constitución? ¿No? Claro. Identifico toda esa información. Quiero su NIC, que respalde que efectivamente la empresa está inscrita en el circuito de puestos nacionales. Su Fundempresa, corresponde a la empresa. En el Fundempresa dice representante legal Juan Pérez, el que está en la carta de constitución. Y si no está, ¿no? En el poder, me identifico, oye, pero en el poder que me has pasado no está este señor aquí de Fundempresa, me dice que ya es otra persona. Lo que pasa es que el gerente de esa época ya no trabaja. Resulta de que revocamos ese poder y ahora es otro. Con razón. Pásame ese nuevo poder. Claro, ¿no? Necesito respaldarlo toda la información. Porque al final esa es la persona que va a firmar los estados financieros y tengo que contar con esa información. ¿Me entiendes? Entonces es la documentación que le pertenece a la empresa, por eso se llama permanente, pero que nos va a ayudar a que toda la información que nosotros hemos elaborado dentro de la fase de la planificación pueda respaldar toda esa situación. ¿No? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué documentos debería tener? Estos son enunciativos y no limitativos. A eso me voy. Si ustedes consideran que es importante más información, háganlo. Esto es lo que mínimamente debería tener un legajo permanente. El legajo permanente debe contener la siguiente información de la entidad. MPA, memorando de planificación de la auditoría, lo que estábamos viendo. Ok, es lo que nos interesa, el MPA. Pero eso va a estar sustentado, ¿por qué? Por la constitución de la entidad, el organigrama de la institución, ¿no? ¿Quién es la máxima cabeza? ¿Quiénes son las cabezas, en este caso, de línea, ¿no? O de cada área de gerencia? Y cómo está constituido, digamos, una empresa, cómo son, en este caso, ¿no? La estructura jerárquica, lineal que tiene una entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que nosotros no conocemos a la empresa, necesitamos conocerla. Ok, necesitamos saber la unidad de mando, pues, ¿no? ¿Qué más? Manuales de funciones, ¿no? Ok, queremos saber. ¿Por qué? Porque los manuales de funciones me van a orientar, yo los voy a leer, no es que los quiero para archivarlos, los tengo que leer, pues no como editor para saber, en este caso, todas las funciones que debe realizar cada uno de los trabajadores, los cuales yo voy a ir a entrevistar, ¿no? Estados financieros, ok, necesito los estados financieros con los cuales voy a arrancar, ese es mi primer requerimiento, pues, ¿no? Cuando yo hago mi requerimiento de información, digo, señores, quiero los estados financieros, ¿no? Porque en función a eso yo parto, ¿no? Mi auditoría. Plan de cuentas, necesito saber su plan de cuentas, ¿no? Planilla de sueldos, marco legal, ¿no? Un marco técnico. Cuando hablamos del marco legal, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De las leyes a las cuales está, en este caso, obligado esta empresa, ¿no? Marco legal. Necesitamos todo lo que hace referencia a su constitución, poderes, ¿qué más? Modificaciones de patrimonio, registro de
qué sé yo, de aumento, disminución de capital, en caso de que lo hubiese, ¿no? Y que esté relacionado al marco legal. Y aquí también podemos adjuntar, y es importante en el marco legal, adjuntar la ley 843, que es la ley en la cual se rige, ¿no? La ley 843, el Código de Comercio, ¿no? La ley 2492, la Ley General de Trabajo, todas las leyes que hacen referencia y que están alcanzadas para esta entidad, ¿eh? Que estamos auditando. En el marco técnico estaríamos hablando de que, por ejemplo, del informe de auditoría, en este caso, de la gestión anterior, en el caso de que si nosotros no lo hubiésemos realizado, porque si no lo tenemos, ¿no? Sacamos unas fotocopias de ese informe de auditoría. ¿Para qué necesitamos el informe de auditoría de la gestión anterior? Necesitamos, porque en realidad en ese informe deben haber observaciones y recomendaciones. Y nosotros necesitamos saber si las observaciones fueron subsanadas e implantadas y corregidas en la gestión en la cual nosotros estamos auditando, ¿no? Porque si no, con seguridad son problemas para esta gestión igual, pero no si es que no se han corregido, ¿no? Y que formará parte también de nuestro informe de auditoría final. Entonces, fíjense, todo eso tenemos que hacer un seguimiento. Eso es lo que debe tener el legajo permanente. Legajo corriente, el otro gran legajo. ¿Qué es el legajo corriente? El legajo corriente es utilizado para documentar todo lo relacionado, en este caso, todo lo relacionado al proceso de planificación, la información básica obtenida sobre el cual se sustenta la planificación y el plan de auditoría propiamente dicho. Es decir, que el legajo corriente va a sustentar todo lo que se estableció en el plan de auditoría que forma parte del legajo permanente. Ok. ¿Qué se definió ya? Que nuestro objetivo general en una auditoría financiera, ¿cuál sería? Identificar que los estados financieros de la empresa XYZ no son razonables en toda su expresión y que no cuentan con errores, ojo, que no cuentan con errores significativos, ¿no? Que su balance general, su estado de resultados, su estado de evaluación del patrimonio, su cuota de efectivo, sus notas o revelaciones, ¿no? Hablamos de esos 5 estados, ¿eh? De que, en este caso, no tengan errores significativos o que, en este caso, sean razonables, ¿eh? Ok, entonces, en ese legajo permanente, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser su contenido? Ah, el programa de auditoría, ¿no? El programa de auditoría se elabora una vez elaborado la planificación de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a identificar cada área y con esas áreas voy a elaborar un programa en el cual voy a establecer un procedimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer el procedimiento para revisar, por ejemplo, las cuentas de sueldos y salarios? Ok. Uno, ¿no? Solicitar, pues, lógicamente, las planillas de sueldos y salarios, ¿no? Es difícil. Dos, en este caso, solicitar las planillas de liquidación de las AFP y las cajas, ¿no? De salud, y ahora también lo que se presenta en el Ministerio de Trabajo. Toda esa información debe cuadrar. Si existe, por ejemplo, en este caso, el tema de una retención, porque los salarios están alcanzados por la RCI, va a solicitar también los formularios correspondientes a las retenciones, ¿no? Por concepto de RCIVA, ¿no? Estaríamos hablando del formulario 608. Todo ese procedimiento se va a escribir y redactar dentro de lo que es el programa de la auditoría. Luego tenemos el informe, que el informe lógicamente es el informe final y que igual se debe establecer y guardar en ese legajo. Las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que hemos llegado y lógicamente las recomendaciones, que damos de conclusiones y recomendaciones.
También debe estar conformado por la planilla de eficiencia, la planilla de resumen de puntos fuertes, puntos débiles, cuestionarios que hemos aplicado, y lógicamente los papeles de trabajo también denominados células, células de auditoría, ¿no? Bueno, jóvenes, se va a cortar, en este caso se va a cortar, tenemos 4 minutos, vamos a quedar ahí, bueno, no nos queda mucho, ¿no? Fíjense, tenemos una diapositiva, a ver, pero ¿qué es el programa de auditoría que dice, no? El programa de auditoría es un enunciado lógico, ordenado y clasificado de los procedimientos de la auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación. Esto ustedes ya lo han visto en la Auditoría Financiera 1. Siempre es bueno recordarlo, porque en función a esto vamos a trabajar nuestra parte práctica, ¿ya? Y esto es importante, por eso lo estoy dando, y esta es la parte del último tema teórico prácticamente. Aquí ya entramos a la parte práctica, ¿no? El día lunes, dependiendo de nuestro tiempo, exponen, ¿no? Creo que el lunes es como ustedes, ¿no? No miento, es miércoles. El día miércoles expone el grupo, expongan, estén o no estén, bueno, el día miércoles liquidamos el tema de las exposiciones y vamos a entrar a ver la parte práctica, algo sencillito o a su defecto, lo dejamos para el día jueves, pero arrancamos porque son ejercicios larguitos, ¿no? Entonces esto es importante que lo veamos. Entonces, el contenido de un programa de auditoría, los pasos detallados que han sido programados, referencia de los papeles de trabajo, firmas e iniciales de las personas que realizan el trabajo. Aquí existe un formato, ¿ya? Un formato que establece cada firma. Yo manejo uno, así que les voy a pasar, ¿ya? Yo generalmente en clase, cuando estamos en la parte de práctica, le digo, mire, estos son los legajos, los papeles de trabajo, aquí están los modelos, y bueno, le comienzo a repartir, ¿no? Pero bueno, en este caso de clases presenciales virtuales, pues va a ser un poco difícil, así que se los voy a mostrar nomás en un archivo de Excel, ¿ya? Bueno, jóvenes, hasta ahí hemos llegado con este tema. Espero que hayan recordado muy bien, hemos pasado rápido porque no necesitamos quedarnos mucho aquí. Pero bueno, tenemos 2 minutos, 3 casi. Por favor, no se olviden poner en el chat su asistencia, ya su nombre y la frase presente, ya aquellas estudiantes que hayan ingresado nuevamente y que no lo hayan hecho en el anterior bloque, ¿ya? Bueno, y si lo hacen, bueno, por seguridad, si quieren también lo hacen acá, ¿no? Lo voy a enviar acá. Igual se graba ambas, ¿no? Igual me descarga el chat para que yo pueda identificar todas sus asistencias, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces quedamos aquí, nos vemos la próxima clase que sería el día jueves, no, miércoles, no miércoles, miércoles, ¿no? Por favor, el grupo que expone, estén listos, ¿ya? El día miércoles no hay más prórroga para ese grupo, ¿ya? Bruno, si estás ahí, sé que no estás, si tu compañera de grupo no está en condiciones de exponer, hazlo tú, ¿no? No hay problema, tienes ya las diapositivas, es solamente cuestión de repasarlas, creo que, ¿ya? Listo, jóvenes, muy buenas noches, nos vemos entonces hasta el miércoles. Está bien, Buenas Lice. noches, hasta luego. Buenas noches, hasta el miércoles. Hasta luego, Alicia. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.